No se escuchó. Creo que si quiere yo le digo. Eso, no se escuchó bien, qué pena, sí. ¿Quién nos da el ejemplo? ¿Quién nos cuenta? Paola Vanegas. Hola, muy bien, Paola. Pero o sea, yo tengo un contrato a término fijo. Muy bien, término fijo. ¿A qué plazo? Es inicialmente, pues es a 4 meses, 3 veces. Y Sí, ya la tercera vez sí se renueva. muy bien. Pero en este momento, ¿qué contrato tienes? ¿Un término fijo? Sí, a término fijo 1 año. ¿El número qué? Ah, bueno, ya vas en un año. ¿El número qué? Ya llevo 2 años y medio. Ah, bueno, entonces se te va hasta que se vence el tercero, Se ¿cierto? me vence. ¿Cuándo se vence? No, ya se me vence en abril del 2022, el próximo año, pues el El año tercero. completo. Bueno, ¿y si te van a terminar el contrato, cuándo te avisarían? Me deberían avisar en marzo, Máximo, puede un ser mes tú. antes. Sí, Máximo un mes antes. ¿Y te hablan, te dicen verbalmente o por escrito? por escrito. Muy bien, entonces ahí tienes contrato a término fijo, a un año. Hace rato ya pasaste pues el periodo de prueba, ¿cierto? De ese Sí, contrato. señor. Bueno, ¿qué jornada tienes? Manejo horarios rotativos de 6 a 2, 2:10 y 10:06. O sea, o sea, las jornadas son de las dos, ¿cierto? Diurnas y nocturnas. Sí, señor. Y la jornada y los horarios son flexibles, pues son diferentes, te están programando. Sí, nosotros tenemos un ciclo, nos dan un ciclo de Y te ha 21 tocado que días. de pronto, sí, te ha tocado que en un mismo día tengas dos turnos. No, Eh, porque es cierto, no se puede. Muy bien, ¿qué no, otra? no se puede, aunque la empresa sí trabajó en Airplan, en el aeropuerto. Ah, qué bien. La empresa sí empezó a manejar un sistema en el que cuando estaban empezando a implementarlo, los horarios sí se trocaban, entonces salían a las 6 de la mañana, empezaban otra vez a las 2 de la tarde, pero eran como mientras le hacían como los ajustes al programa, el programa se llama como Lemincata. Muy bien, sí, también es de manejo con los empleadores. Pues hay veces también los empleados también somos conscientes de muchas cosas en la empresa y también nos permitimos pues como esos apoyos. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, tú marcas, ¿cómo controlas el horario? Tú llegas y marcas qué, tarjeta, pues, ¿qué haces para registrar Sí, el ingreso? en estos momentos nos pusieron a marcar tarjeta en gerencia, entonces todos tenemos que llegar cuando entramos a las 6 de la mañana, pues a la hora que entremos, tenemos que ir hasta en gerencia, marcar, igual cuando vayamos a salir. Ese término de marcar tarjeta, pues, era muchas veces, eso es muy antiguo porque miren, por ejemplo, cuando un vehículo, un bus, hace un paradero, que le marcan la tarjetica como en una máquina, Ujú, pero sí, ya se usa es como el biométrico, ¿cierto? Como hasta pues ya hasta, nosotros lo que hacemos, pues sí, se es marcar tarjeta porque el carnet lo tenemos que poner sobre el ah, cosito que abre gerencia, entonces sí tenemos que marcar literal tarjeta. o sea, en la gerencia está el aparatico que marca la tarjeta. Sí, señor. ¿Y por qué no está por ahí en otra parte? Para que el gerente también vea si ya Lo llegaron o que no pasa llegaron. es que nosotros estamos, pues yo estoy ubicada en el parqueadero que conecta al aeropuerto, el parqueadero más grande. Sí, Entonces, sí, normalmente la gente trabaja dentro del edificio, entonces me imagino que por eso pusieron la marcación directamente en gerencia, porque todo el mundo llega es al edificio, excepto los que trabajamos pues en el parqueadero, nos toca un poquito más extenso el ir a marcar tarjeta, pero igual toca mientras implementan como una marcación en el parqueadero. muy bien. Normalmente también se manejan biométricos como la huella o un código, ¿cierto? Un código. Y Sí, en algunas EPS, IPS he visto que con el rostro, ¿cierto? El rostro también registra como el ingreso.
Yo sé que Eso, en zona de carga sí manejan también la huella. Cuando van a ingresar a zona de carga, han puesto la huella. bueno, y normalmente esto llega como a unos sistemas que el área técnica lo exporta y se le manda pues a nómina, y nómina también revisa, o gestión humana pues miran el tema de ingreso y salida. Y casi que desde ¿Mm? ahí ves, controlan las horas extras y todo eso. Sí, al supervisor normalmente le mandan todos los días como el archivo y las horas del por qué se demoró al marcar tarjeta o el por qué salió más temprano y ya se le manda como el archivo a la secretaria de gerencia. Ella se encarga de revisarlo y de mirar las novedades del por qué se marcó de pronto una hora después. O en este caso que la empresa tiene ruta para los que viven en Río Negro, los que viven en Medellín, cuando entran a las 6 de la tarde o a las 2 de la tarde, porque también manejamos turnos 12 horas, a veces demora mucho la ruta por los trancones. Entonces ahí aparece, que marcó a las 6:45 porque llegó súper tarde la ruta. También uno pone la anotación. Exacto, miren que ahí, por allá en uno de los artículos decía que la jornada se pudiera pues, limitar o se puede, digamos, alterar por el tema del empleador. Por ejemplo, si el vehículo lo colocó el transportador, el empleador, pues si hubo un retén o algo, un taco, pues también es sabido que el empleador está consciente de eso, ¿cierto? No podría decir que hay que descontárselo o hay que compensarlo. Por ejemplo, en este caso, si la ruta se demora cuando viene de Río Negro al aeropuerto, a los que nos afecta a los que vivimos en Guarne o tenemos vehículo particular, porque entonces ya estaríamos marcando, por ejemplo, yo que vivo en Guarne, estaría marcando 45 minutos o una hora tarde, porque aparte de que tengo que hacer el cierre a los chicos, mientras me desplazo a marcar, se me aumenta más el tiempo. Entonces ahí sí nos afectaría el horario, pero por ejemplo los 45 minutos no los pagan como una hora extra. La hora extra tiene que ser pues que la empresa o el supervisor lo reporte como hora extra, pero por el tema pues de después de la jornada laboral, pero por algo muy específico. Así es, muy bien, Paula, muchas gracias por el ejemplo tan claro, porque mira que los conceptos que hemos manejado, pues ahí vemos cómo pues se aplican y que son como tradicionalmente pues los manejamos. Muy bien, ¿quién de pronto menor de edad que de pronto tenga una jornada? Las niñas que todas no superan los 25, alguna menor de edad o otra persona. Ya Rigoberto nos había contado que era de 7 a 5, de lunes a sábado. Entonces también ahí se supera pues como la jornada ordinaria hasta la extraordinaria. ¿Quién de pronto más ejemplos? Viviana de pronto es de manejo y confianza. ¿Cómo es la experiencia que he tenido pues como en las... Hola, profe, ¿qué si soy qué? Los contratos de manejo y confianza. Hola. No escuché, profe, estaba preguntando algo. Que de pronto si tú, pues como el ejemplo que estábamos mirando, que tú, ¿qué tipo de contrato tienes? ¿Qué jornada manejas? ¿Qué horarios? ¿Qué Profe, turnos? yo he tenido contratos de manejo y confianza, que han sido cargos más como de jefaturas, Sí. Pero entonces el de contrato es que indefinido. fijo, Un contrato a término fijo, ¿a qué plazo? 6 meses, cada 6 meses se renueva, se han renovado cada 6 meses, luego cada año. Muy bien. E indefinido también he tenido, profe. Muy bien. La jornada entonces es diurna, nocturna, de las Diurna, 2, diurna. ¿Y de qué horas a qué horas es la jornada, por ejemplo, de la empresa? O de las de empresas 7 que... a Sí. 5 generalmente, 7 a 5 de la tarde, lunes, viernes. O sea que, ¿y la jornada es de cuántas horas semanales? Pues dicen que de 48, pero también me ha tocado empresas que uno ha trabajado 44 horas, 42. Por ejemplo, cuando estaba Ah, en Eduardoño, teníamos el viernes feliz y salíamos a las 2 de la tarde, en algunas excelente. ocasiones. Pero normalmente era una jornada establecida de los 48.
O la Sí, colocan en el reglamento interno como fija de 42, 44. no, 48 horas. Ya si de pronto se iba a presentar como beneficios, ya se hacía alguna modificación y se anexaba el plan de beneficios. Excelente, bueno. Y lo último era, entonces, que la pregunta, si tenías, entonces, el contrato, la jornada, el horario, bueno, y de manejo y confianza, pues, ¿qué te acreditaba como manejo y confianza? Pues que se manejaba información que no manejaba, digamos, como todo mundo, información personal que no es Pero ¿había algún transferida ni se podía. documento o algo que estuviera en el contrato? Sí, dentro del mismo contrato aparecía una cláusula especificando que soy personal de manejo y confianza. Es Muy dentro del bien. mismo contrato, pero Entonces, incluirlo en el contrato laboral. Muy bien. Entonces, bueno, ahí vimos, bueno, sí, los de domingos. hecho, para los cargos de las jefaturas y cargos directivos aparece siempre esa cláusula y lo ideal es que esté en el mismo contrato de trabajo. Muy bien, muy bien. Y entonces compensaban, bueno, compensaban la semana, los sábados no, y los domingos se los paga, ¿cierto? Normal, como por haber trabajado la semana. Bueno, lo vamos a ver. Entonces, ahí vamos como con los temas, ¿listo? Contrato, jornada, y le incluimos el reglamento interno, el tema del periodo de prueba, la vinculación de los empleados, inclusive exponer al empleado desde un principio. Yo creo que decirle todas estas condiciones, o usted, bueno, ahí digamos, hablamos otra vez como el debate un poco, todas estas condiciones se dicen al inicio, en el proceso de selección o de reclutamiento, porque algunas empresas dicen salario a convenir o pues las condiciones serán contadas más adelante, o sea, uno no sabe normalmente los horarios, o sí. En el perfil del cargo que se busca en la convocatoria, las empresas colocan todas esas condiciones de tipo de contrato, horarios, o por qué no lo hacen. Profe, algunas sí las hacen, de pronto las que no la hacen no lo harán porque de pronto el horario creen que es muy pesado, pero cuando es un horario normal sí lo colocan dentro del perfil, de pronto como para dentro de la convocatoria para de pronto para llamar la atención de las personas porque por lo menos el horario de oficina es muy apetecido. Exacto. Ese normalmente Entonces, sí lo están colocando, pero ya cuando son horarios rotativos, ponen horarios rotativos. También hay convocatorias que lo colocan así. Otras no, simplemente dicen el cargo y ya, pues es que son muy básicos la empresa y como así ya, pero no muy bien. especifican mucho. Muy bien, entonces incluyan, pues tengan en cuenta cuando vayan a montar pues como la convocatoria, si desean considerar entonces los tipos de contrato que se manejan, la jornada que van a manejar en la empresa, los horarios, pues eso tenerlo muy presente, Y porque en mi uno ve, opinión sí me parece, perdón, profe, en mi opinión sí me parece que uno debería de pronto hacerlo, o sea, colocar la mayor información posible, porque un tema de reclutamiento trae muchos costos. Entonces, que llegue una gran cantidad de personas y escuchen y esto genera una capacitación y un montón de cosas y es tiempo invertido y que luego se vayan porque escucharon que el horario no les servía. sí, inclusive, pues como les digo, estamos en nómina y prestaciones, pero ese tema de gestión humana, reclutamiento, selección, miren cómo algunas entidades que solicitan a una empresa de temporales o a una empresa de selección, que no digan que para cuál empresa es, sino que vemos que abren convocatorias, pues como empresa del sector de la tal y tal, solicita personal tal y tal. Entonces uno pregunta, si no, no se le puede decir, estamos haciendo primero el filtro, ¿cierto? Que usted a veces como que manda la hoja de vida de acuerdo a lo que dice ahí, y luego entonces ingresa o le dicen las condiciones y rápidamente se retira entonces. Entonces es importante que incluyan todos estos conceptos de nómina y prestaciones en los procesos de selección, en las convocatorias o inclusive en las entrevistas personales, que no tenga problema en decirle a la persona cuál es el horario. Pues si es de lunes a sábado, de 7 a 5, pues eso es el horario. Y si nadie le resulta, pues entonces modifiquen el horario, ajusten la labor. Pero es verdad pues que es bueno tener toda la información. Entonces miren que estos conceptos nos sirven pues como para ampliarlos ahí. Bueno, miren que el tema del descanso el domingo, por ejemplo, cuando promueven
un cargo en una empresa de servicios como es un almacén, por ejemplo, de un centro comercial, dicen descanso entre semana. Por ejemplo, saben que entra, le dicen que el domingo no. Y así. Pues empresas de alimentos, de comida, restaurantes. Bueno, ¿alguno de ustedes, algún caso, algún familiar que tengan un menor de edad trabajando? De pronto alguno conoce, o cuando fue menor de edad, pues que en qué trabajaban. Ahorita los jóvenes salen, digamos, de 16, 17 años del colegio o menos, y entonces ya empiezan a trabajar apenas salen, entonces a un call center, a un cultivo, una fábrica. ¿Cómo lo manejan? Pues si conocen algún caso. ¿Qué tipo de contrato entonces? Y vemos que hay unas jornadas pues como propias de ellos. Bueno, no. Bueno, entonces vamos a dejar entonces el tema ahí de jornada. Ya cuando hagamos ejercicios, pues vemos que depende de la jornada y el horario, como estamos viendo acá, sería pues como el cálculo de algunos valores. Listo, entonces vamos por acá a ingresar a la plataforma de Moodle para que le demos una revisadita. Yo por acá voy a colocar la plataforma. Ahí estoy ingresando. ¿Están viendo la plataforma de Moodle? Sí, profe. Bien, aquí estoy en nómina. Ahí el link de ya es la nueva, el nuevo link ya está ahí en la plataforma, el que es como permanente. Bueno, en la asistencia. La asistencia, ¿por qué no me va a ver la asistencia? Tenemos entonces Sonia. ¿Quiénes de pronto que estén en rojo, que estén conectados? Es porque no han llenado asistencia. Brelangeli no, Brelangeli está conectada y no está todavía en Sí, asistencia. profe. Hola. Falta. Profe, yo estoy conectada y estoy intentando darle la asistencia y no me da. Trata de ingresar, pues ya te deja, ya. Solo es que le digas cómo debe aceptar. Bueno, Ana Milena ya está, listo. Ana Milena Paola, listo. Entonces ahí tenemos la asistencia. Vamos acá en el grupo. Entonces les coloqué en el inicio, bueno, la guía de estudio, el cronograma. Recordemos que el curso empieza el 20 de septiembre, termina el 16 de octubre. Aquí en el módulo 1. A ustedes les deja mirar el módulo 1, dos archivos que tengo ahí abiertos. Ah, no, está bien. Les deja ver el módulo 1. No. Profe, solo nos aparece inicio de asistencia. Muy bien, sí, ya voy a activarlo acá como para editar. Módulo 1. A ver. Ya les aparece el módulo 1. El F5 de pronto. Sí, profe, ya nos aparece. Aquí. Listo. Sí, profe, ya aparece. Listo, muy bien. Es que por acá tengo un montón de cosas que me tocó ocultar todo. Porque están ahí. Pero como les digo, hoy solucioné pues lo del
la clave, entonces de pronto si encuentran cosas que no corresponden, pues me dan un momentico que yo lo organice. Quiero dejarle solamente aquí 2 archivos. Bueno, a ver si ya. Entonces vamos a ver este tema que se llama es que está como lento el internet. Tema del salario. Entonces, bueno, entonces ya tenemos la persona ingresó, firmó contrato, le definieron la jornada, el horario, empieza pues a laborar, digamos que ya le asignan, pues ya lo ubican en el área de trabajo, le entregan pues como información relacionada, pues digamos que se le da la dotación, pues cierto, como lo necesario y empieza la persona a laborar. Ya cuando la persona labora, cierto, ya está ¿qué? Generando ¿qué? Para la empresa está generando pues como, o sea, está considerándose un gasto, pues porque se llama así, o un costo si la persona es, digamos, directamente de la producción, o un gasto, pues si la persona es de apoyo administrativo, porque así en la contabilidad se cataloga así, como costo o como gasto. Y ese principal costo o gasto se llama ¿qué? Salario. Salario es la retribución que recibe el empleado por prestar los servicios de manera personal al empleador. Ese es un salario. ¿Sí? Vamos a ver si aquí ya logré organizar esto. Salario. Entonces, salario es que una prestación o es un concepto, es que empiezan, o sea, el salario básico, ¿cierto? Pues lo que tiene que cancelar la empresa al empleado por el prestación de servicios. Bueno, ahí jornada de trabajo. Estoy abriéndoles aquí algo. Bueno, no quiero abrir. ¿Qué se hizo? Bueno, ya voy a organizar acá. Entonces, bueno, en la módulo 1 les voy a dejar la guía laboral 2021. Les puede servir mucho. La guía laboral 2021. Esta guía es tomada pues del curso que ya está inicialmente como definido pues por Confenalco. No me quiere. Permítanme un segundito que es que no quiere actualizar acá algo. Bueno, mientras que se mejora el internet, vamos empezando entonces con el tema de salario. ¿Sí? Salario sería entonces la prestación. Acá, digamos que empezamos con el tema salario. No lo tengo todavía en la presentación porque lo tengo allí en otra. Vamos a ver si lo empezamos a escribir acá. Es que se cayó la página. Se cayó acá el curso. Así acá. Sí, se cayó. Bueno, esa página es más limitada. Entonces, el salario.
Entonces, cuando estamos como vinculados, ¿qué nos dicen? El tipo de salario. Entonces, hay un tipo de salario que es el más general en el país, que es el salario ¿qué? Mínimo legal vigente. El salario mínimo legal vigente. ¿Cada cuánto lo actualizan el salario mínimo legal? ¿Cómo es ese proceso de la actualización? Cada año no. Cada año. Cada año, ¿cierto? Se reúnen quienes por allá empezando diciembre. Empieza diciembre y entonces dicen las noticias que se están reuniendo quienes. Todos Del ministro de Trabajo. el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? ¿Y quién más? ¿Quién más? Porque todos nosotros como empleados, empezando diciembre, estamos en el hueco comprándolo de Navidad, organizando el arbolito. ¿Quiénes están por allá reuniéndose? Entonces lo hacen los gremios del sector. Los obreros. Exacto, las Los centrales representantes. se llaman las centrales obreras. Ah, ok. Las centrales obreras. También por parte de las empresas, también hay un gremio. Digamos que los gremios, por ejemplo, de la ANDI, el gremio De los pensionados penal, también. sí, también el gremio de los pensionados, pues, pero que son, digamos, instancias ya como nacionales. También está por allá el ministro, ¿cierto? El ministro de Trabajo. Empiezan a reunirse y tradicionalmente, entonces nos dicen que los empresarios proponen, o sea, basémonos como en la inflación del año, ¿cierto? La inflación. Que la inflación o el IPC es un indicador que mide el nivel de costos de aumento de los precios de la canasta básica familiar en el país, el IPC, ¿cierto? El año pasado estuvo muy alto el IPC, pues por lo que pasó con la pandemia. En este año pues va también como por los lados del 3-4%. El gobierno tiene una meta y para eso pues el Banco de la República está todo el año como monitoreando el tema. Entonces digamos que con base en la inflación, en el desarrollo de ese año, empiezan a decir, entonces dicen los gremios, no, proponemos el 2%, el 3%. Dicen las centrales obreras, no, el 15, el 20, es que en el país es muy desigual. Bueno, y todo el diciembre así, y casi que siempre, por allá el 28 de diciembre, se llama algo que es que el gobierno lo definió por decreto. O sea, que no se pusieron de acuerdo, entonces el presidente dice cuánto. Entonces el año pasado dijeron pues que un punto más que la inflación. Y en este momento el salario mínimo legal en el país asciende ¿a cuánto? ¿A cuánto asciende el salario así, sin mirar? 908. 908, 526, algo así. Eso, algo así, sí, exacto. 908, 526. El 3.5. Fue lo que aumentó, ¿cierto? Sí. Lo que aumentó. Frente pues al año anterior. Y dijeron pues que Duque, que había sido un año, no sé si este o el pasado, que había sido un año de mayor crecimiento económico con respecto a la inflación. Del 1.42. De mayor aumento del salario con respecto a la inflación, que pasó a más de 1 millón con el auxilio de transporte. Pero entonces vamos a ir yendo hacia allá. Entonces el salario, voy a anotar acá unas cositas. Entonces 908, para que lo vayan viendo, 908, 526. Salario mínimo legal vigente. Lo van a encontrar así con ese término, salario mínimo legal vigente. Salario mínimo mensual legal vigente. ¿Cuál sería el salario diario? 30.284. Salario mínimo mensual, salario mínimo diario legal vigente. Van a ver así. Entonces hay veces nos cobran, por decir, multas o algo con base en un salario diario. Entonces es bueno tenerlo como en cuenta. 30.284. Una jornada de cuántos días en el mes? 30, ¿cierto? 30. Bueno. Entonces, ¿qué es
el salario mínimo es la comisión, bueno, se llama una comisión permanente de concertación, la que fija el salario mínimo, incluso hay veces por regiones, pero puede fijarse pues en un pacto o convención colectiva. Algunas empresas tienen un salario mínimo de la empresa, o sea, no es el legal, o sea, mínimo es ese salario legal vigente, pero tienen unos salarios básicos o salarios mínimos en ese grupo de empresas. Por decir, en esta empresa mínimo usted se gana 1.100.000, por ejemplo. ¿Sí? Cada 1 de enero del año, de cada año se establece ese salario mínimo. ¿Sí? Ese es el salario. Entonces, miren, les cuento. Evolución del salario mínimo desde 1980. Pronto algunos somos de los 80, por allá de los 90. En el año enero del 80 al 81, o sea, todo el año 80, el valor era 4.500 pesos. 4.500. Habían inclusive como dos montos, para el sector urbano y en el sector rural, o resto de municipios. En el sector urbano, por ejemplo, era 4.500 pesos y en el sector rural era 2.500 pesos. Ya en el 81, 5.700, y así. Entonces, miren cómo fue subiendo. Por ejemplo, en el año, por decir 90, 41.000 pesos. El año 99, 236, 460. En los años 2000, 260.100. Entonces miremos 2002, 309.000, 2004, 358, 2010, 515.000, 2015, 644, 350. Entonces estamos en este momento en 2021, 908, 56. Entonces, esa evolución del salario mínimo ha sido producto de ¿qué? De la inflación. ¿Sí? Bueno. Así ya. Sí, listo. Bueno, así ya pronto vamos a ver acá. Sí, tengo la presentación para no. Mira por acá. Jornada de un profesor que nos suministra el tema. Un segundito acá. Ya les voy a abrir acá la presentación. Dame un segundito. Aquí ya, listo. Bueno, entonces voy a compartirles una presentación de otro docente, es pues que ha editado también el curso y que me pareció pues como importante también porque digamos que son temas, son contenidos que se tienen como a disposición acá ya de la institución. Entonces, si están viendo ahí la presentación que dice salario de Constitución Política de Colombia. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, profe. Bueno, entonces, el salario en el país dice pues que en esos principios que vimos ahí al comienzo de la Constitución, dice que los derechos, los principios, que igualdad de oportunidades, pero también habla de una remuneración mínima, vital y móvil. Móvil es como que se actualice, que esté como con los valores digamos, de pérdida de precio de vida, de costo de vida, pues el tema de la inflación, ¿sí? Que sea proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, que tengamos estabilidad en el empleo. Entonces, el salario es como esa remuneración mínima. Como les digo, el día de ayer estaba en la charla ahí en la Universidad de Reforma Tributaria, entonces vino el senador y luego de la charla una persona dijo que es que se ganaban mucho sueldo, mucho salario los senadores. Entonces después por allá otro dijo, no, que es que se ganen lo que se ganen 100, 200 millones, pero que se los ganen bien ganados. Entonces el salario es esa remuneración
y que debería ser proporcional pues también a la cantidad, a la calidad y también a la responsabilidad del trabajo que se realiza. Entonces el salario pues vemos acá como en el país están algunos inclusive por debajo del mínimo y otros pues con salarios exorbitantes que podemos conocer. En los deportes, vemos el caso más reciente pues de jugador del país, James, que están diciendo que se cambió, o sea, cambió muchas cosas de su carrera profesional por un salario mucho mayor, ¿cierto? Que es por allá en un fútbol de Qatar. Entonces, ese salario es el salario que es la remuneración por la prestación del servicio. El artículo 127 del Código Sustantivo señala que el salario no solo es la remuneración ordinaria, constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. Ese es el artículo 127, entonces tenemos como el que determina el tema de salario. Miren que acá lo que les decía, por ejemplo, que no solamente es el salario ordinario, sino todo aquello que reciben dinero o en especie como contraprestación al servicio. Por eso en las empresas cuando hablamos que les entregaban la alimentación y algo, decían, algunos dijeron, no, es que eso se vuelve salarial, se vuelve constitutivo de salario. Entonces por eso las empresas empezaron pues como a, o les cobraban 200, algo simbólico, pero para demostrar pues que no era algo como una contraprestación al servicio prestado. Entonces 127, estoy viendo el código, a ver de pronto qué otra cosa dice. Es el título 5, capítulo 1, salario. Listo. Pagos que no constituyen salario, por ejemplo, que son ocasionalmente, liberalidad del trabajador que lo quiere entregar, algo ocasional, participación de utilidades, bueno, hay varias ahí. Entonces, esta tablita, ya se las voy a pasar, aquí no la tengo ahí presente, pero ¿qué son pagos salariales y qué son no salariales? El artículo 127 determina lo salarial y el 128 lo no salarial. Por ejemplo, las primas, los sobresueldos, las bonificaciones habituales. Pero, por ejemplo, un pago no salarial es, por ejemplo, el viático ocasional, la dotación, ¿sí? Las mismas prestaciones sociales. Entonces, muy importante definir ese pago de salario y que no es salario. Bueno, aquí lo tenemos. Primas habituales, efecto de servicios, sobresueldo, bonificaciones, valor del trabajo suplementario. Mire que ahorita lo veíamos. La jornada de trabajo suplementaria o extraordinaria, horas extras. Eso se cataloga también como salario, ¿sí? Valor del trabajo en días de descanso obligatorio. Se le paga pues como salario. Algunos porcentajes sobre ventas y comisiones. Algunos que son viáticos de manutención y alojamiento, que no son habituales. Salario. Los que son como ocasionalmente y por mera liberalidad. O sea, que el empleador considera entregar. Por ejemplo, en alguna empresa que estuve, en los diciembres, el empleador calificaba de 0 a 5 a cada uno de los empleados y con base en eso les daban una bonificación. Por ejemplo, de 0 a 5, y si yo sacaba 4, 4 es el 80% de 5, entonces me dan el 80% de un sueldo mensual, de un salario mensual. Entonces, era un buen salario, era, digamos, un dinero, pero era eventual y además porque no estaba establecido como que cada año, sino como que durante el año decían que vamos a ver si lo entregamos, vamos a ver, y después para al finalizar el año consideraban que sí, entonces era para demostrar esa liberalidad, o sea, que era cuando quisiera y ocasional, pero se olvida que todos esperaban pues ese ingreso. Entonces ahí digamos la forma de entregarlo, inclusive era un examen, una evaluación subjetiva, entonces así a mí me dieran el 80% de un salario mensual, que es muy importante, y al otro le dieran el 70%, que también es un valor muy importante, pues quedaban como sin sabores de por qué yo saqué 4, el otro 3,5, el otro por qué 4,5, entonces era una forma como una forma como dura pues de entregar el dinero, pero era sin embargo un valor importante. Bueno.
Sí, compañero. Bueno, Porque así Profe, en el caso, por ejemplo, de nosotros pasa eso. A los únicos que les sirve, que les sube pues el salario es el mínimo porque por ley lo hacen, pero por no, ejemplo, ganamos más del salario mínimo. eh, pues ahí me lo aumentaron, por ejemplo, la primera vez por una evaluación que hacían de otras áreas o los mismos compañeros de trabajo y el sí. líder de Y nosotros. si no, no se lo suben, ¿cierto? No tienen obligación. Sí, uno Claro. tenía que sacar como un porcentaje dependiendo de la evaluación de los demás, de los otros compañeros que le daban a uno, y ya el que sacaba determinado porcentaje le subían una cantidad. Pero entonces era algo ocasional, ¿cierto? Sí, eso se hizo, por ejemplo, sí, el año antepasado, el año pasado pues no lo subieron por el tema de la pandemia, y este año tampoco lo subieron, solamente subieron el mínimo por ley. Sí, no. Por eso es el tema de ser ocasional, deliberatorio, pues cuando se considere como necesario. Entonces, bueno, algo ocasional. Gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo. ¿Listo? Primas extralegales, o sea, lo que son prestaciones que vamos a ver, no es salario. Entonces, en general, es salario todo lo que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio para su beneficio y para enriquecer el patrimonio. Entonces, entonces el salario es la remuneración, ¿cierto? La contraprestación y que pues generalmente trabajamos para eso. Entonces, la modalidad del salario es ¿cuál? En dinero, por ejemplo, es una, ¿cierto? O en ¿sí? ¿Cuándo se paga, por ejemplo, en especie? Cuando se usa mucho el tipo bono, ¿cierto? Bonos Sodexo o bonos de consumo. ¿Quién de pronto recibe como salario bonos? De pronto en el aeropuerto, no. No, nosotros no. No. Muy bien. Entonces, Yo recibía el bono, pero para el bono Sodexo para la dotación, como dotación. como votación, muy bien. El empleador suministra al trabajador a su familia en parte de pago, vivienda, educación, alimentación, vestido, entre otros. Puede ser también como asumiendo algunas de las situaciones, pues cierto, como esto del salario en especie. El salario en especie solo puede ser parcial y su equivalente monetario no puede exceder el 50% del salario. Si el trabajador debe un salario mínimo, el salario en especie no puede superar el 30% del mismo. El salario en dinero está integrado por dos tipos de retribución. Bueno, el salario ordinario, entonces llamamos el salario ordinario, es periódico y puede ser fijo y puede ser variable, ¿sí? Entonces, salario fijo, lo llamamos salario fijo, ¿cierto? Salario básico, al cual distribuimos como por periodo de pago. Bueno, también las empresas, digamos que determinan el periodo de pago. Por ejemplo, en algunas entidades, pues por ejemplo, cuando era mucho de las industrias, de las fábricas, pagaban de manera semanal. Muchas llegaron a pagar semanalmente, otras pagaban decadalmente, cada 15 días, cada mes. El sector, por ejemplo, en las docentes del magisterio les pagan cada mes. Eh, pues las empresas determinan como eso. Por ejemplo, si usted paga cada 15 días, pues paga quincena, ¿cierto? Entonces los que son de 31 días los meses, no paga el día 31, pero el 28 de febrero paga la quincena completa. Pero si usted paga semanalmente o cada 10 días, pues no, cada 10 días tampoco, pero, no, sí, cuando paga diferente ya se paga todo el mes, paga todos los días del año también. Entonces también depende mucho eso de cómo pagar, cómo pagan las empresas. Y ya variables dice, bueno, por ejemplo, 5% sobre ventas y cobros, remuneración por tareas, a destajo, una suma fija como salario básico y un porcentaje adicional sobre el trabajo realizado como una suma variable. Entonces, salario fijo y salario variable. ¿Quién de pronto de ustedes tiene salario variable? Por ejemplo, en la parte comercial. Yo tuve, profe.
Sí. ¿Y Sí. cómo era? Con qué condición era ese variable? Había una escala, una meta. Sí. Era el mínimo, ¿cierto? Más la variable. Entonces, perdón, el mínimo es el salario fijo, el que llamamos salario Ajá. fijo, ordinario fijo. Listo. Ujú. Y era más la Y el variable, variable. Había variable un cumplimiento mínimo que era el 85% para empezar a comisionar. de ventas. Ujú. Entonces, si las ventas eran el 85 o el 86, por ejemplo, por ciento, pues entonces la escala era por decir del 85 al 95, del 95 al 100, del 96 al 119%, y ya si sobrepasaba el 120%, era también otro monto la variable, la comisión. Entonces, hay algo muy importante. Bueno, entonces, el tema del salario variable debe estar definido, ¿cierto? Debe estar acordado como en una circular, Sí, en estaba una acordado, pues, estaba acordado desde el contrato, adicional mensualmente se firmaba la contratación de metas. Exacto. Entonces ahí, digamos que nosotros cuando estemos en nómina, a nosotros pues casi que no nos va a tocar siempre decir, no, venga, ¿cuánto es? Porque ahí habría casi que un riesgo, o sea, digamos desde el control financiero es bueno que no tengan ustedes las dobles funciones, o sea, que definan cuánto y que a la vez hagan el pago, porque eh, puede ser un tipo de fraude, ¿cierto? Entonces, alguien aprueba esas condiciones, pues la gerencia, la dirección, ¿cierto? Y ustedes hacen el pago, porque es importante que eviten ser juez y parte. Entonces, Y para ir por cuando un hay, conflicto de intereses. exacto, inclusive la nómina de uno mismo, pues digamos que otra instancia como la dirección financiera o la gerencia, ustedes entregan una prenómina o un documento pues previo para que sea revisado. Entonces, ese salario variable que está definido en una política, en una resolución, en una circular, pues es revisado por la dirección comercial, con la gerencia, o luego también por la revisoría fiscal, pues, si es el caso, para que se evalúe y se pueda demostrar que sí cumplió con esas escalas. Entonces ahí sería un salario variable y que lo utilizan mucho como para premiar la gestión. Por ejemplo, los que venden vehículos, los que venden inmuebles, los que, pues, como en empresas, los que venden seguros. Por ejemplo, yo vi una póliza de seguro pues, una colilla de pago de alguien que vende seguros en Sura, y el salario básico era uno, y el salario variable dependía de los recaudos que hacían de las pólizas. Entonces, la colilla de pago eran, o en algunos casos eran como 5 o 6 hojas, que póliza tal y tal pagó. Entonces, sobre ese pago, un porcentaje. Entonces, era variable. Y salarios muy altos, pues muy variables, pero muy altos también. En algunos casos que tenían muchos clientes de seguros. Entonces, era constitutivo del salario, pero variable. ¿Quién de pronto tiene algún otro ejemplo? Ahí habla también como, digamos que a destajo, por tareas. Profe, por ejemplo, cuando yo estaba en servicio al cliente, por recaudo de cartera, me daban unos topes y con base a eso, pues me daban una comisión. Muy bien, Lady, sí, por cartera, ¿cierto? Eso es como la meta. ¿Qué piensan, por ejemplo, de estos seguros que colocan con tarjetas de crédito o con créditos? ¿Cierto? Que a uno le dicen, no, mire, tome este seguro, y uno pues como que no cae en cuenta y toma su seguro, ¿cierto? Pero son productos, inclusive se está viendo mucho ahora que a usted le colocan a vender a una persona que recauda pues en una caja que venda algo, ¿no? Por ejemplo, Sí, como que enganchan, o sea, que aprovechen el acercamiento con el cliente para engancharlo en otra venta. exacto, Pues que yo vendan eso. trabajé en el call, yo empecé como vendedora, como asesora para Bancolombia, asesora comercial para Bancolombia, la línea de ventas de Bancolombia. Se vendían créditos, tarjetas de crédito y sobre todo eso había una variable, dependiendo. Entonces también había una escala para la cantidad de tarjetas. Y ya que usted mencionó el tema del seguro, también nos pagaban por seguro vendido. Entonces ahí está todo el enganche dentro de una misma llamada. Si usted logra vender un paquete completo, obviamente mucho más dinero vas a ganar. Claro.
Pero miren, por ejemplo, en un caso, cuando yo estaba en una empresa del sector solidario, vendía, pues ofrecía créditos, ahorros, bueno, pero había una entidad externa que ofrecía el tema de servicio exequial. Entonces, tenían una persona vinculada, pues, de esa empresa dentro de la oficina. Entonces, era vinculada de la otra entidad. Pero a las asesoras o asesores que estaban vinculados para la cooperativa y vendían una póliza exequial, digamos, se la pasaban por decir a la persona vinculada a la póliza exequial, ella los atendía, tomaba el producto, relacionaba eso y luego la entidad externa les daba como un bono, como algo, ¿cierto? Que para eso Porque le entonces... pagaban por referido. Por Eso, Ana referir Milena, al sí. cliente le pagaban. En Bancolombia también se maneja eso, referido. Pero mire que ahí, a diferencia de que la empresa que tiene vinculada a la persona le entregue un pago variable, o unos terceros le pueden entregar a usted un dinero, pero se vuelve no prestacional, porque ni siquiera está vinculado con ellos. Entonces, hay casos en los que son ingresos, pero son, digamos, como solamente por eso, por haber hecho el referido, o les dan un detalle, o les dan algo. Entonces, es muy importante definir de dónde surge ese beneficio para ver si se vuelve salario o si es simplemente de otra entidad, pues o hay veces rifaban cosas. Entonces, es muy pilas en la empresa, que si es variable, y es, digamos, desde la misma empresa y que está definido como lo que vimos de cartera, de comercial, de referidos. Muy bien. Entonces, y hay un salario extraordinario. El salario extraordinario, por ejemplo, se puede lograr en esa jornada extraordinaria que vimos ahorita, por ejemplo, en las horas extras, trabajos en días de descanso obligatorio, recargos, porcentajes sobre ventas y comisiones, sobre sueldos, bueno, bonificaciones habituales, todo lo que el trabajador recibe y que implique directamente retribución del servicio. Entonces es algo como eventual, el salario extraordinario. Entre salario fijo, variable, extraordinario. Listo. Entonces ahí tenemos como los principales, digamos, el elemento del salario. Entonces, vamos aquí a mirar ya como ese concepto de salario. El tema de salario en especie, el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación del servicio, como alimentación, habitación, vestuario, y el salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real, se estimará pericialmente sin que pueda llegar a constituir y conformar más del 50%. ¿Listo? Entonces, y vamos a mirar el tema de viáticos. Viáticos se manejan mucho en las empresas. Entonces, por ejemplo, los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en lo que tenga que ver con la finalidad de proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. ¿Sí? Y siempre que se paguen debe especificarse el valor de cada uno de estos conceptos. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Son viáticos accidentales aquellos que solo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. Entonces, aquí en el tema de los viáticos hay un tema muy, pues como de manejo delicado. Miren, por ejemplo, nosotros en la Contraloría viajamos, Héctor, ya te doy la palabra, viajamos eventualmente a municipios hacer auditorías y nos dan unos viáticos, digamos, ya establecidos. Pero el que sea cada mes y medio, el que sea por selección, digamos, por balotas, el que de pronto sigue, de pronto no vamos, hace que no sea proporcional, no sea prestacional, pero aquellos que reciben viáticos permanentemente, también hay que mirar el tema prestacional, por ejemplo, los servidores públicos, alcaldes, algunos secretarios, que todo el tiempo están viaticando. Héctor, ¿qué nos iba a contar? Buenas noches compañeros. Para hacer una preguntita acerca de lo de la dotación. Pues no tengo como muy claro. Me habían comentado que cuando de pronto no nos dan la dotación completa o no la dan, hasta qué caso es que uno puede reclamar o que se la paguen a uno. Sí, miren, algunas empresas, por aquí lo tenía, por ejemplo, no entregan no hay dotación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Les entregan como un bono.
Hola. Control F y busca dotación. Ah, claro, en la misma presentación. Ujú. No me lo busca, bueno, ahorita. No, entonces, Héctor, no, lo del tema de la dotación, entonces, mire, algunas empresas, por ejemplo, que porque no usan uniforme, pero entonces también dependerá mucho del tema del salario, ¿cierto? El salario que tengamos. Digamos que tenga primero derecho a la dotación, que lo vamos a ver pues como en las prestaciones. Entonces, cómprese usted la ropa, por ejemplo, que vaya a compra y luego pues lo legalizamos. Entonces, algunas empresas lo hacen así, dice, como usted ya compró, pues cuando se usa, por ejemplo, pues camisa elegante o vestidos de las mujeres, dicen, no, usted ya lo compró, venga, yo le doy el dinero y entonces compensamos ahí. Pero ese tema de la dotación, pues no es como tipo salario, sino pues como algo que es una prestación que debe entregarse. Pero hay unas empresas que lo manejan, digamos, de manera incorrecta, entregando el dinero o inclusive no entregándolo o colgándose pues como en la frecuencia que requiere. De pronto, ¿cómo manejan ustedes la dotación? Las personas que trabajan a Bianca seguramente sí les entrega pues periódicamente las dotaciones, inclusive uno ve ya como algunos regalan cosas pues de dotación nuevas, zapatos de seguridad, chaquetas, camisas. ¿Cómo manejan el tema de las dotaciones que a veces se acumulan porque son pues, digamos, periódicamente y no se han dañado las otras? ¿Quién de pronto recibe dotación o les entregan, no se las entrega o les entregan algún bono? Profe, cuando trabajaba en el Éxito nos daban la dotación, zapatos, jean, delantal, luego el delantal pasó a camisa, estoy hablando pues de hace años. Nos la daban pues cada 3 meses. A ver, en las otras empresas no tenía derecho a dotación. Ah, bueno, y en la que te digo el call center, cuando fui asesora en el call era el bono Sodexo. También Sí. nos lo daban cada 3 meses. Y ya uno se encargaba de, como no era uniforme, entonces ya uno se encargaba de comprar lo que quisiera. Pero solo era para ropa. Cuando fue pandemia, ese bono lo ampliaron y se pudo utilizar para mercado. Ya, el bono Sodexo lo ampliaron para mercado. Bueno, Sodexo es un tipo pues de empresa, ¿cierto? Que sean bonos que se permitan pues como descontar como el gasto y que fueron relacionados pues como para esto. Entonces, Héctor, no sé, ¿qué duda, como Héctor, ahí cómo te ha pasado el tema de la dotación o un día elaborado que te han entregado el producto como tal o te entregan el dinero, el bono? Profe, sino que hacía la pregunta es porque una vez hubo una empresa que se demoró casi hasta un año para entregarnos dotación. Sí. Pero entonces, ¿qué pasó? Supuestamente que no, que ya venía la dotación, que esto y que lo otro. Y a lo último, pues como que nos asesoramos y ya nos dijeron, no, pero si la empresa no les entrega la dotación, que ellos mismos las deben, pues ya les deben retribuir pues con plata, como que ese tiempo de la dotación que no les dieron. Entonces, Sí. por eso te hacía la pregunta. Sí, mira Sí, que... es real. Yo pues, me acuerdo un poquito de eso cuando vi derecho laboral. Incluso la pueden reclamar, pero tienen como, si salió de la empresa, tienen nada más como hasta 2 años para reclamar, algo así. Pero sí deben retribuirle eso. Si no se la dieron, se lo deben pagar acumulado. Sí, inclusive pues el valor o sea, la dotación, pues tampoco es que esté establecido un valor como tal, ¿cierto? Sino que es como un promedio de lo que puede valer pues los elementos pues necesarios para el trabajo. Pero en algunas empresas, por ejemplo, la dotación eran 70.000 pesos, 60.000 pesos, que más o menos costaban pues como el uniforme. Pero entonces ese tema pues sí como de cobrarlo. Sino que la del compañero, entonces hay que mirarlo muy bien. Si era uniforme, si era que usaban uniforme, no usaban uniforme, cómo Sí. era el tema,
para poder... Y eso puede estar en el protocolo, por ejemplo, de vestuario de la empresa. Hay que definir el protocolo y socializarlo, pues cuál es el tipo de uniforme que manejan. O por ejemplo, como les digo, en casos pues cuando no se usa uniforme, pues les daban como bonos para que compraran como ropa de la misma que era como la tradición pues que se usaba, que era ropa formal. Entonces, bueno, el tema de dotación, lo importante es pues que no es como salarial, pero que sí se debe pagar pues periódicamente, 4 en el año, para que sea pues como siempre como lo que necesaria. Bueno, hay otro concepto que quiero que también que hablemos, que es el tema de propinas. Las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario, no pueden pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador o que éste reciba por propinas. Entonces, ¿cómo manejan eso en las empresas? Ustedes han visto, pues, que por ejemplo el sector de restaurantes, que cuando es, digamos, es opcional el tema de la propina, ¿qué porcentaje le aplican a usted en el pago? ¿Que sugerida cuánto es? ¿Cuál es el porcentaje que sugieren de propina? Profe, si no estoy mal, es como, pero Cuando uno va a algún restaurante y le dicen, ay, es vea, como el 18, el 20, 18 10%. o 20% de lo consumido, algo así. 10%. eso, al 10 es lo El sugerido 10%. y el 8 es ¿cómo es? Impuesto al consumo, pues Impuesto al perdón, consumo. el impuesto al consumo, pues el hipoconsumo, que es un impuesto nuevo. Entonces, mire que usted va, por ejemplo, a Klebs y compra algo y le va a valer el 18% más por ser la propina y por ser el hipoconsumo. Entonces, usted casi siempre dice, no, sí, cóbremela, cierto, cóbreme, pero usted va con varias personas y dicen 500.000 pesos, son 50.000, entonces muchas veces no, solamente 20.000 o 30.000, bueno. Entonces, esas propinas que están haciendo las empresas, están como unificando todo en un solo paquete, pues todas las propinas que recibieron, todas son sumadas. Y luego son, por ejemplo, conocí unos casos en que primero descontaban de ahí lo que era pues como los pérdidas que, por ejemplo, un restaurante, las pérdidas de cucharas, cuchillos, ¿cuánto? Primero como que un fondo para reponer eso. Y luego como que lo distribuían por partes iguales o definían que primero, por ejemplo, cocina tenía más porcentaje o así. Entonces, la propina, digamos que no es constitutiva del salario, ni tampoco, o sea, no es parte del salario y tampoco pues tiene que ser como distribuida por, digamos, de manera individual, sino que lo definen como entre todos. Ven que en algunos sitios tienen, ya hay paqueticos, pues como, em, vasitos ahí como con el salario y no pueden pactarse como retribución por el servicio prestado, ¿sí? Entonces, pilas ahí con el tema de las propinas. Ahorita, por ejemplo, que hay empresas de domiciliarios. Por ejemplo, cómo trabajan ahorita los domiciliarios o cómo trabajan los de Rapid. ¿Cómo es cómo que conocen ustedes como de estas personas que están llevando domicilios y que cobran de ahí pues como un dinero, como tipo propina? Ahorita pues uno son informales porque entonces lo que gana, por ejemplo, la empresa es que la persona que trabaja ahí paga como una especie de cuota por estar ahí, por someterse como a la información que llega, pero el ingreso que tienen es propinas del cliente al que le llevaron el producto pues, o le prestaron el servicio. Entonces, ¿cómo maneja el tema de las propinas? Que no es un salario, pero que en algunas empresas digamos que constituye la principal fuente de ingreso de ese trabajador, como el caso de domiciliarios, como el caso pues de algunas personas que trabajan así como por decir vehículos o algo. ¿Cómo manejan ustedes eso de las propinas? ¿Lo que piensan ahí? Tema de las propinas. Bueno, en todo caso, con mucho cuidado porque puede prestarse como para que entre los empleados se sientan pues como que yo me debería haber ganado y el otro no. Bueno, hay un artículo, el artículo 136 del código que dice que es prohibición del trueque. Se prohíbe el pago de salario en mercancías, fichas u otros medios semejantes, a menos que se trate de una remuneración parcialmente suministrada
en alojamiento, vestido y alimentación para el trabajador y su familia. El trueque. Entonces no podemos pagar por decir con productos de la empresa o pagar con que yo le pago algo, le doy esta vivienda, pues solamente como en esos casos pues de que el empleador lo suministre. ¿Sí? Lugar y tiempo de pago. Salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después que éste cese. Queda prohibido, si tiene por no hecho, el pago que se haga en centros de vicios o lugares de recreo, en expendios de mercancías o de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde se hace el pago. Miren su artículo del 138 del código, que el empleador dice, por ejemplo, que decía Rigoberto que trabajan pues muchos compañeros, así, entonces dice, no, nos encontramos el sábado a las 8 de la noche en la galería en Río Negro, allí en algún lugar de eso, entonces le pagan, pero para que casi que queden ahí consumiéndoselos, ¿cierto? Con los gastándoselos. Entonces, muy, muy delicado el tema del pago. Ahorita las empresas, pues, con la bancarización, pues casi todas ya transfieren, pero muchas todavía pagan de contado, pagan en efectivo, pagan sin colilla de pago. Entonces, el salario debe ser en lugar y tiempo de pago. Profe, Sí, no, pero eso, cuando yo trabajaba en Airplan sí nos dan de todo, las horas extras las pagan súper bien, trabajamos apenas 8 horas y trabajamos las horas, el tiempo pues de 10 a 6, te lo pagaban bien, las dotaciones eran cada 6 meses, puntual, si usted no la recibía, se la daban cuando llegaran, porque a veces no alcanzaban, no las traían completas, o no sé cómo hacían eso, pero a veces no alcanzaban casi. Pero, o sea, no es ahorita nada más que estoy trabajando, ahora como estoy con contratistas ya es otra cosa, pero ya cuando uno está con una empresa legal en todo, eso siempre dan todo legal. sí. El problema solo es con contratistas, profe. Exacto, volvemos a eso, al tema de la informalidad, pues que ellos mismos proporcionan lo que buscan, pues como con el tema. Sí, Rigoberto, ahí mira que es una realidad. Pero entonces, miren, ¿a quién se le hace el pago del salario? ¿Se paga directamente al trabajador o la persona que autorice por escrito? En muchas compañías, pues pasaba que llegaba la familia, mire, que es que él se gasta el dinero, que es que él nos entrega, entonces parce nos lo pasa a nosotros, al hijo, al niño pequeño. Entonces es muy, muy delicado, o sea, usted no puede en nómina entregarle el salario a alguien diferente al trabajador, o en el caso pues que esa persona autorice por escrito, alguno que se lo pueda reclamar, ¿cierto? Ya otra cosa es que uno como esposo le entregue la tarjeta de débito a la esposa para que ella la maneje, ¿cierto? Que ya es una forma también de entregarlo. Pero digamos que desde nómina, ya desde nómina, ya sí usted no puede entregárselo a diferentes personas. Bueno, también hay un tema por acá que nos dice que, por ejemplo, durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario, aun cuando no haya prestado el servicio por disposición o culpa del patrono. Entonces, no, que es que se fue la luz, no, que es que estamos sin máquina, que no me puedo hacer nada, cumple el horario y entonces tengo derecho al salario. Listo. El periodo de pago, es muy importante definir el periodo de pago. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos. El momento en moneda legal, o sea, si a usted me aplica en este momento, no sé de pronto qué pena si hay algún venezolano, no sé, pero por ejemplo que le digan a uno, vea, estando pues aquí en Colombia, le va a pagar en bolívares, pues estando en una empresa en Colombia, porque pues la realidad es que hoy el bolívar está, ¿cierto?, muy barato. Entonces, ¿qué es que usted es venezolano? Yo le pago en bolívares, no. La moneda es la local, moneda legal en el país. El periodo de pago para... profe, en el contrato es muy claro que son pesos colombianos, o pues sí, hablando acá de Colombia. No falta el que diga que, pues, que quiera hacerle como ese daño a las personas, pues abusando ahí como de la situación pero sí, y que si no tienen contrato, pues como que salgan con eso. Pero entonces el tema es en moneda colombiana. El periodo de pago no puede ser, por ejemplo, para los jornales, se llama así, los jornales no puede ser mayor de una semana, pero para sueldos no mayor de un mes.
O sea, el pago debe ser máximo en un mes. Roberto nos decía que algunas empresas se demoran más del mes, entonces ya están como incumpliendo esto. El pago del trabajo suplementario de horas extras y el del recargo debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se ha causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente. Entonces, listo, entonces el trabajo suplementario, que ahorita vimos que es en una jornada extraordinaria, o las horas extras, se deben de pagar con el salario ordinario. Listo, entonces, por ejemplo, las comisiones variables que vimos, pues también se deben de pagar con el salario ordinario en la quincena, pues en la que se generaron, o máximo en la siguiente. No sé, de pronto hay algunos acuerdos comerciales que dicen que finalizando el año, que si cumplió el presupuesto del año, tiene como una bonificación, pues, digamos, grande, ¿cierto? Entonces también es como, algunas que se definen es como por periodos de medición más altos, ¿sí? Cuando el salario se estipula en moneda extranjera, el trabajador puede exigir el pago en su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio oficial, el día en que debe efectuarse el pago. Entonces es importante que si, por ejemplo, le van a pagar en dólares a alguien por allá en Zona Franca por alguna cosa, pues que lo lleven a pesos y que le paguen pues como en pesos también el tema. Entonces hay varias cosas pues ahí como, digamos, relacionadas con el salario, que son pues como muy, digamos, generales. Por ejemplo, hay una diferencia entre jornal y sueldo o salario. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo el estipulado por periodos mayores, ¿sí? O sea, por 15 días, un mes. Tenemos pues como que el salario entonces es como el salario básico o el salario variable que definimos con la empresa. Entonces, basándonos siempre en el salario mínimo legal mensual vigente. Vamos entonces ahí a mirar, entrar un poquito como en esto. Aquí terminamos lo de la jornada. Bueno, antes ahorita de la jornada, lo que hablamos de la jornada, que hablamos de la alimentación, me faltó también mencionar que el empleador debe dedicar en teoría 2 horas semanales para realizar actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Es el artículo 21 de la ley 50. Algunas empresas que hacen, por ejemplo, dicen que el día de la familia, que le entregan al empleado un día de la familia cada semestre, ¿cierto? O hacen alguna actividad pues periódica con el empleado para que puedan como compensar eso de las horas para actividad recreativa, cultural, deportiva. Deportivas, por ejemplo, hacen concursos al interior de la empresa, pues hacen como campeonatos, o les hacen una capacitación virtual o presencial, entonces ya con eso como que compensan el tema. Pero el día de la familia entonces, algunas dan el día del cumpleaños, pues son como lo que se puede manejar en la jornada. ¿Listo? La jornada. Bueno, entonces aquí tenemos como una tablita, pues como con valores actualizados. Entonces el salario mínimo mensual legal vigente 2021, 908,526. La jornada ordinaria tradicionalmente es de 8 horas. Los días del mes son 30. La jornada de horas en el mes son 240. El salario por hora es más o menos como hora diurna 3.785.52. Y entonces ya tenemos que mirar que los recargos son pues como de acuerdo como a los porcentajes. Todavía no queríamos entrar como a esto. Todavía no quiero entrar como a los recargos para que lo vamos con más calma. Entonces, dejamos pendiente este. Listo, el tema de ya empezar como a hacer ejercicios para que no se vuelva como teoría. Entonces, dejemos ahí en ese tema pues de salario. Listo. Por aquí a mirar acá algo de... Bueno, el tema de prestaciones sociales. Vamos a, pues, a entrar como a mencionar el tema de prestaciones para que la semana siguiente pues hablemos mucho más del tema de prestaciones. Bueno, ese debate entonces de lo que es prestacional o no. Vamos como a hablar en tema del factor prestacional. ¿Qué entienden ustedes por factor prestacional? De pronto si buscan ahí como en
en la red, o si tiene el concepto de factor prestacional. ¿Cuál es el factor prestacional tradicional, normal? ¿Qué incluye el factor prestacional? Porque entonces el salario es una cosa, pero el factor prestacional es como lo que va acompañado como ese tema del salario. El factor prestacional. ¿Qué entienden como factor prestacional? Ya se durmieron. Profe. Profe. Profe, con la palabra lo dice, las prestaciones sociales, lo del seguro, la pensión. Eso, pero como factor. Profe, lo que yo encontré dice, es la base sobre la cual el empleador debe liquidar las prestaciones sociales a sus empleados. Dicho de otra manera, se puede considerar factor prestacional todo pago o abono en cuenta que realice el empleador que constituya salario según las disposiciones legales que recurran en materia laboral. Bien. Pero entonces factor, llamémoslo como a un porcentaje. Un porcentaje de las prestaciones, o sea, que van a afectar, o un porcentaje sobre el salario que corresponde a prestaciones sociales. Entonces, por ejemplo, el factor prestacional promedio en este momento en Colombia está alrededor del 54%. Entonces, factor prestacional es ese porcentaje que suma las prestaciones que tiene a cargo básicamente el empleador. Prestacional del 2021, más aquí lo encuentro que es un valor, la acuerdo, aquí a mirarlo. Es una proporción o porcentaje que representa las prestaciones sociales, los beneficios legales y extralegales, subsidios y todos los pagos en especie. Entonces, ¿cómo empiezan a sumar, por ejemplo, entonces el factor? Lo que le corresponde a las prestaciones sociales, que en este caso, vamos a ver si aquí está. Bueno, aquí les voy a mostrar. Exacto, este es el que les voy a mostrar. Miren, acá les muestro el tema de factor prestacional. Esto es lo que le costaría a un trabajador a una empresa en Colombia con el nuevo salario. Miren aquí el factor prestacional. ¿Quién me ayuda sumando, por favor? No miremos todavía como tanto los... ¿Cuánto suman estos porcentajes? Como esta es una imagen. Ayúdenme por decir así, 8.5 más 12. Digamos, ahí vamos en 20.5, 29.5, 37.5, 45.8, 45.9. 56.52. Muy bien, 56.52 es el factor prestacional en este momento en el país. Gracias a que me contestó, que no había visto por estar mirando acá. Entonces, ese es el factor prestacional. Téngalo muy presente como el porcentaje que suma. Entonces, un salario mínimo, que hablamos ahorita, que cuesta 908.526, más el auxilio de transporte, que es también atado al salario mínimo como legal, pues es un valor legal que hay que pagar, 106.454. Yo empiezo a sumarle 8.5, salud. Entonces, las prestaciones sociales son la salud. Entonces, el porcentaje que corresponde a salud que paga el empleador, 8.5. ¿Sí? La pensión, 12%. Vean, en la salud, vamos a traer más adelante los casos en los que la empresa no paga, por ejemplo, no declara lo que es salud para los que ganan menos de 10 salarios mínimos. Entonces, solamente lo que el empleador cotiza. Pero digamos que 8.5 salud, 12% pensión. ARL, que la paga el empleador. Los parafiscales, que suman el 9%, que es SENA y CDF. El 8% de la prima, las cesantías, los intereses de las cesantías, la proporción de vacaciones. Y miren que la dotación aproximada es un porcentaje, lo que les decía, miren, 45.000 pesos, pero como se paga pues varios meses. Entonces, una persona que devengue un salario mínimo para la empresa en el mes, el costo o el gasto es 1.531.474.
Entonces se habla de factor prestacional, aquel porcentaje adicional al salario que también se le paga a un empleado. Por eso es que algunas empresas buscan pues evitar el tema de prestaciones sociales, pues porque les vale un 54 o 56% más de lo que es un salario. Listo. Entonces, estas son las prestaciones sociales. Yo quisiera que dejáramos como hasta aquí por hoy, para que hoy viernes vamos como digiriendo este tema que es tan teórico, que empecemos ya de pronto ya con ejercicios como más prácticos el lunes siguiente, y que entonces conversáramos un poquito cómo nos fue esta semana, cómo vamos en la metodología. De pronto hay temas que son mucho más de debate, otros son como más puntuales, ¿sí? El tema entonces del grupo, ya en el grupo tienen ahí la guía laboral para que puedan como consultar un poquito más los temas, tienen también el código sustantivo ahí en un link. Entonces tenemos como la base pues teórica. La asistencia ya la organizamos, quién de pronto le falta asistencia de los 3 días anteriores para que la solucionemos. Profe, a mí, porfa, la del miércoles. La del miércoles, voy a ver si abro la del miércoles. ¿Cómo es que se abre esto? Profe, si vamos a mirar si de pronto acordamos los viernes dejar algún trabajo y así de pronto salir más temprano. Sí, por eso quise parar como hasta ahora, para que hoy el primer viernes pues lo socialicemos. Dame un segundito la del viernes, porque es que me dicen... Ah, no. Venga, miremos acá. Mejor. La del miércoles. ¿Quién faltó? ¿Quién está viendo la del miércoles? Yo, Paola Vanegas. Paola Vanegas. Paola Vanegas. Voy a guardarla pues yo para que... Yo creo que ese procesito de volverlo a abrir, no, ya lo... Revisa que ya haya quedado. ¿Quién más falta? Erika Echeverri. ¿En cuál? ¿Los Daisy miércoles? Castaño. Los miércoles. Me aparece falta justificada. ¿En cuál? En la del miércoles. ¿Cómo es tu nombre? Qué pena. Paola Vanegas. Ah, en la que yo le acabé de colocar. Sí. Ve, ¿y por qué? Ah, sí. Ve. Guardar asistencia. Ahora sin mirar, sí. Entonces, ¿quién más faltó el miércoles? Daisy Castaño. ¿Quién más faltó? Erika Echeverri. Erika Echeverri. Ya, profe, ya me aparece presente. Muchas gracias. ¿Y quién más? Erika, ¿y quién más? Daisy Castaño. Castaño Quiroz, muy bien. ¿Quién más? Listo. Guardar asistencia. Bueno, entonces ya tenemos las asistencias. Entonces vamos a dejar algo, una tareita como para el lunes pues de hoy viernes. Y cuadramos para que los viernes dejemos una tarea y podamos trabajar un poquito más, hasta más temprano. Entonces vea, aquí en el curso hay un foro. Hay un foro que nos piden pues como desde un principio, aunque nosotros hicimos pues como hicimos como el ejercicio pues como en esa plataforma, pero donde dice inicio dice foro, queremos conocerte, creo que es así, y dice, pues ya estoy con el lunes 20 de septiembre, Daisy. Ya se presentaron, ¿cierto? El lunes. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, los que de pronto no se han presentado, para que lo hagan, el lunes lo hicieron varios, que yo de pronto no les había contado, pero ya ustedes saben pues que así se comienzan como las clases. Entonces ahí ya tenemos, pues a los que antes no lo han hecho, el foro que está en el inicio, para que se presenten. Las asistencias pues son las que determinan también la certificación del diplomado. Bueno, y entonces
Bueno, entonces vamos a hacer esta tareita para el lunes. Listo, para que la anoten. O muy sencilla, pues como hicimos ahorita con el resumen. Vamos a tratar de investigar, pues, o un familiar, digamos que no son usted, una persona, como que ustedes digan, ve, ¿cómo trabajará? Le preguntan, por ejemplo, tipo de contrato, así sea el sector público o un sector especial. Entonces colocan personas, ¿cierto? La persona X. ¿Cuál es el contrato de trabajo que tiene? Porque dicen, no, es que tienes un contrato de prestación de servicio, no, que sí, ¿cuál es el contrato que manejan? ¿Sí? La jornada que tiene estipulada, el turno que viene presentando, ¿cierto? Digamos, en cuanto a salario, si le pagan de manera fija o variable, ¿sí? Si está vinculado, o sea, si tiene, digamos, si tiene todas las prestaciones que estamos aquí viendo, al menos preguntar que si le pagan, la empresa le paga prestaciones como salud, pensión, ARL, de pronto, tipo de trabajo que desarrolla, el tipo de ARL que maneja, cuál es la, digamos, el periodo de pago, si es quincenal, si es semanal. Sí, que investiguemos como, más que tarea, es como un repaso, que estos conceptos que hemos visto, de pronto, pero no como en alguien que ustedes asuman que sí, que así, es lo normal, de pronto alguien como con como unas condiciones diferentes, por ejemplo, los que trabajan medio tiempo, qué tipo de contrato, busquen como alguien como que ustedes digan, ve, ¿cómo será la vinculación de esta persona? O personas que trabajan así los fines de semana, si es que son informales, si es que es por día, por prestación de servicios. Trate para que evaluemos como todo lo que, digamos, también la realidad económica de las empresas, de nuestro entorno, cómo trabajan, ¿sí? O si se consiguen, o si conocen un futbolista que diga, usted cómo es el contrato suyo, cuál es el salario, ustedes se mantienen viajando, cuál es la jornada, cómo está estipulado. Entonces, como alguien que ustedes vean como bien así, como diferentes las condiciones. Listo, para que lo revisen. Entonces, esa como tareita. Bueno, mañana entonces yo me voy a conectar a las 8, estoy en el celular, y quien considere, hay unas personas que como no pudieron estar en semana, ya me han escrito, listo, que de pronto para retomar, entonces estoy muy pendiente. A las 8, si Dios quiere, para que podamos conversar, listo. Dudas, inquietudes. Listo, profe. Está muy bien, gracias. Gracias, Cuídense profe. mucho, descansen bastante, allá a las 9:10. Entonces, yo creo que apenas buena hora. Gracias por los comentarios, por las sugerencias. Este tema es muy, muy amplio. Como les digo, pues no soy no soy jurídico, pues del tema laboral, pero más gerencial y financiero. Entonces, entendiendo pues como esto hay que estudiar mucho. Miren la ley que ahorita vimos que aunque falten 2 años, pues es importante irla proyectando. El compañero ya lo tiene pues como pendiente. Entonces, en esto de la nómina y prestaciones, nos toca estar muy, muy actualizados siempre con todas las disposiciones. Entonces, muchas gracias por las sugerencias y comentarios que hacemos. Y la participación, por ayudarle a los demás a que pudieron ingresar. Entonces, para que solucionemos, ve ahí estuvimos 20 personas conectadas. Entonces, Gracias, no, profe. Gracias, profe. Súper Pues, chévere Chao, que que sea así Gracias, con profe. cuestiones bueno, reales. mucho pues, Gracias. y descansen. Gracias, hasta luego. Hasta Muchas mañana. gracias, profe. Chao, profe. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, familia. Chao. Gracias, profe. Feliz noche. El niño también está por ahí que hasta mañana, porque yo está muy queriendo ahí. Chao, profe, gracias. Chao, Rigoberto, cuida mucho.